Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a hablar del concepto de fracción. Una fracción es un número que representa las porciones o partes de un todo, entendiéndose como un todo, por ejemplo, una barra de chocolate, una torta, un metro de algo, un kilo de algo, un litro de algo, etc. Y este todo es repartido en partes iguales. La fracción simbólicamente tiene esta estructura. A partido B, así se lee, donde A se llama numerador y B se llama denominador. Y lo que está en rojo se llama línea fraccionaria. El denominador representa en cuántas partes iguales repartí o porcioné ese todo que yo tenía. Y el numerador representa cuántas de esas partes utilicé. Bien, aquí tenemos un todo o un entero, que en este caso ya se empieza a hablar de un entero, ¿ya? Pero representa lo mismo. El entero se puede representar con una figura geométrica o cualquier figura en la que tú puedas estar seguro de que vas a poder repartirlo en partes iguales, ¿ya? ¿Y cómo se escribe una fracción en forma numérica? Recordando las definiciones que habíamos visto anteriormente. En este caso, yo este entero, que está en este cuadrado, lo repartí en 4 partes iguales. Así que, ¿cómo se representa en forma fraccionaria? En el denominador se escribe en cuántas partes repartí este entero. Es decir, lo repartí en 4 partes iguales. Y en la parte de arriba debo indicar el número de partes que yo utilicé de esta repartición. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar solamente 3 partes. Voy a utilizar esta, esta y esta. O sea, en mi fracción debo escribir utilicé 3. Y ahí está escrita la fracción que representa este ejercicio de dividir en 4 partes y considerar solamente 3. ¿Cómo se lee esta fracción? Esta fracción se lee 3 cuartos. En el denominador siempre se lee si es 2 medios, si es 3 tercios, si es 4 cuartos, si es 5 quintos, si es 6 sextos, si es 7 séptimos, si es 8 octavos, si es noveno, o sea, si es 9 novenos y si es 10 décimos. Vamos a llegar hasta los décimos. Hay más obviamente, pero vamos a llegar hasta esos que son los básicos, ¿ya? Así se nombran los denominadores cuando queremos escribir una fracción. Así que en este caso, por ejemplo, es 3 cuartos. Bien, una observación importante que voy a recalcar es el hecho de que cuando trabajamos con una figura geométrica o con un entero, en este caso mi entero es triangular, y en este caso lo dividí en 2 partes. Pero si tú observas, esta repartición para efecto de las fracciones está equivocado. Este es un error, porque si tú observas, no está dividido en partes iguales. Está dividido en 2 partes, pero no en 2 partes iguales. Así que si yo quisiera hacer la repartición de este entero en 2 partes iguales, debiera ser de la siguiente forma, ¿ya? Y supongamos que quisiéramos representar esta fracción, ¿no es cierto? De decir, por ejemplo, que repartí mi entero en 2 partes iguales y que de las 2 partes consideré solamente una. Es decir, esta que está acá, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se escribe eso? Dividí mi entero en 2 partes iguales, eso se marca en el denominador, y de las 2 partes tomé solamente una. ¿Cómo se lee? Se lee un medio. Bien, hemos visto casos en donde el denominador siempre es mayor que el numerador. Si ustedes se fijan, el de abajo siempre es más grande que el de arriba. Acá lo mismo en el segundo ejemplo. El de abajo es más grande que el de arriba. Entonces la pregunta natural que vendría es, ¿existirán fracciones en donde el sea al revés? Por ejemplo, que el numerador sea mayor que el denominador.
Y la respuesta es que sí, existen y tienen su forma pictórica de representarse. Por ejemplo, aquí yo tengo la fracción 5 medios. ¿Cómo debiera representar ese 5 medios si el denominador me dice que tengo que repartir mi entero en dos partes? Entonces, ¿cómo se hace? Se toman los enteros que sean necesarios. ¿Cuál entero? El que yo considere. Por ejemplo, en este caso ahí trabajé con cuadrado, aquí con triángulos. Ahora voy a trabajar con círculos. Entonces, por ejemplo, tengo un círculo que lo dividí en dos partes iguales. ¿Ya? Suponiendo que son iguales. Pero ahí tengo solamente 2 y debo tomar 5. Entonces tengo que volver a crear otro entero exactamente igual al anterior y dividirlo en 2 otra vez, porque la fracción me dice siempre que el entero lo divida en 2. Y aquí llevo una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Pero me falta todavía para llegar al 5, así que tengo que hacer un entero más y dividirlo en 2. ¿Ya? Entonces ahora sí puedo tomar las 5 partes que me exige la fracción. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí podríamos decir que está representado el 5 medios. Pero también aquí aparece otro tipo de fracción que se llaman los números mixtos. Y los números mixtos sirven para representar estas fracciones que tienen el numerador muy grande. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera, porque aquí yo ya tengo un entero que está completo, pero aquí tengo un entero que no está completo, que le falta. Y si yo tuviera que representar como fracción esto, ¿cómo sería? Sería que lo dividí en dos partes y tomé solamente una de este entero que está aquí. Entonces, para representar como número mixto, debo sumar los enteros. Tengo un entero más un entero, son 2 enteros y un medio. Y esto es lo mismo que 5 medios. Es exactamente lo mismo. Es otra forma de representar esto que está en forma pictórica. Se puede representar en forma de número mixto. Y para concluir o resumir lo que estuvimos hablando, entonces tenemos 3 tipos de formas en las que se pueden representar las porciones o partes de un todo. Y la primera es la fracción propia. Y la fracción propia es aquella que tiene el denominador mayor que el numerador. Y para representarla de forma pictórica, es decir, con dibujos, ¿ya? Basta con un solo entero para representarla. A su vez, la fracción impropia es aquella que consiste que el denominador es menor que el numerador. Y para poder representarla de forma pictórica se necesita más de un entero. Todos los que se necesiten para poder tomar la porción que indica o la cantidad de partes que indica el numerador. Y a su vez también decir de que esta fracción impropia se puede representar como número mixto. Y el número mixto en el fondo es un resumen de la fracción impropia en donde el número grande te indica la cantidad de enteros que se utilizaron por completo y la parte que queda, en este caso aquí es el 1 medio, representa aquel entero del que solo se tomó una porción. Así que numéricamente se puede también transformar de fracción impropia a número mixto y de número mixto a fracción impropia, pero eso lo vamos a ver en otro video. Más bien hoy día quería que comprendieran cómo era, que comprendieran el concepto de fracción, en qué consistía. Si quieren saber más sobre este tema o quieren que hable sobre otros temas en mis videos, entonces les pido que me dejen dedito para arriba, ¿no es cierto? Se suscriban y me dejen en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, ¿ya? Así que los dejo. Chao, chao.